Pues sabemos que los papás siempre tienen un favorito, ¿sí o no? Ah, dicen que sí, ¿verdad? Si le digo a Jessica quién es la favorita, Jessica ya sabe quién es la favorita de las tres, ¿verdad? Y por ahí también puse una foto de mis hermanas, a ver, ahí estamos con mi mamá y ya sabemos quién es la favorita, así que la voy a quemar. Tengo una hermanita que iba en la escuela en la tarde. Entonces, cuando iba en la universidad, a veces salía a las 10 de la noche. Y mi papá, lloviera, tronara, relampagueaba, iba por ella hasta la puerta de su facultad, ¿verdad? Y entonces no dejaba de ir por ella. Y un día yo me levanté bien tarde para ir a la universidad. Y le digo, papá, por favor, llévame, aunque sea aquí a La Joya, porque se me hace tarde. Pues no te llevo, ¿para qué te duermes? Ni modo, a ver cómo te vas. Si tomas un taxi o lo que sea, pero yo no te llevo. Y entonces yo dije, yo no soy la favorita. Vivió algunos años en otro país. Entonces, cuando venía de visita a México, mi mamá hacía pambazos, pozole, mole con pollo y arroz. En la noche nos llevaba los taquitos, o sea, ya sabemos quién es la consentida, ¿verdad? Y yo llego, y por eso llegaba a comer ahí, porque me tocaba también de eso. Pero todos, hermanos, somos favoritos y somos consentidos de Dios. Los que son hijos únicos, bueno, pues ya por default, ¿verdad, Cris? Son los consentidos, los favoritos. Somos hijos favoritos, todos somos hijos consentidos. Entonces, le voy a preguntar a mi mamá ahorita, que está aquí presente, ¿quién es la favorita? Y me va a decir, todas. Digo, no hay favoritos, ¿verdad? Y el día de hoy, pues ahora que yo soy mamá, puedo entender que efectivamente, si tú me preguntas cuál es el favorito, Johan o Samuel, te voy a decir los dos, ¿verdad? Hoy entiendo que el amor es igual, que no hay hijos favoritos. Hoy yo sé que un padre, que una madre actúan de acuerdo a las necesidades de cada hijo, ¿verdad? Si ese hijo está necesitado de que vayas por él porque son las 10 de la noche, pues obviamente vas a ir por él porque es el que lo requiere y es el que lo necesita. Y por ejemplo, ya les dije, ¿verdad? Que iban por ella hasta allá, hasta la puerta de su facultad. ¿Por qué? Mi hermana era tan despistada, o es, no sé, a lo mejor todavía sigue siendo tan despistada, que estando en CU tenía que llegar a San Andrés. Entonces, de CU tomaba el metrobús hacia Indios Verdes, no hacia el Caminero. Así era de despistada, y no nada más una vez, muchas veces, ¿verdad? Mi papá le decía, te vas acercando, por favor, nos vamos hablando por teléfono y a lo mejor nos vemos en Perisur, a lo mejor nos vemos en La Joya, así nos vamos acercando, ¿no? Y ya le hablaba, oye, ¿dónde estás? No, estoy en Altavista, o sea, se iba para el otro lado. Y bueno, pues entonces ahora yo sé que los papás actúan de acuerdo a las necesidades, a las complicaciones que tiene cada hijo cuando pues las van requiriendo. Y así es papá Dios, ¿verdad? Yo, a lo mejor vas a decir, es que yo siento que yo no soy la favorita, yo siento que Ana es la favorita de Dios, o que Betty es la favorita de Dios, pero no, sabemos que papá actúa de acuerdo a la necesidad que cada hijo tiene en el momento que le requiere. Entonces tú puedes decir el día de hoy, yo soy una hija consentida. Lo puedes decir, bueno, si eres hijo. Lo vamos a decir, 1, 2, 3. Yo soy una hija consentida, una hija favorita, ¿verdad? Y entonces, en la Biblia podemos encontrar muchas historias de hijos y de hijas favoritas. Yo quisiera hablarte encontré muchos hijos y muchas hijas favoritas de Dios. Y ya como están de moda las series, ¿verdad, John? Que así como que ya va a poner nombres de Dios 1, 2, 3, 4 y 5. Así yo, hijos favoritos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay muchos hijos favoritos, pero nada más te quiero hablar el día de hoy acerca de un hijo favorito de Dios. Y ese es José. José, que le conocen muchos como José el soñador. José el soñador, ¿verdad? Porque tenía sueños y sabía interpretar esos sueños. José era el hijo de Jacob. Su papá aquí en la tierra se llamaba Jacob. Y entonces, un día Jacob
decidió hacerle un regalo muy especial. Como era un hijo favorito, José, decidió que le iba a regalar una chamarrita de colores, así bonita, hermosa, preciosa. Se la envolvió, se la dio y José la sacó, se sorprendió mucho y los hermanos nada más se quedaron así como los chinitos mirando, ¿verdad? Sí, ahora que para mí, nada. El único que tenía el regalo era José. Entonces sus hermanos, dice la Biblia, que empezaron a tener mucha envidia. En su corazón empezaron a guardar mucho rencor hacia José. Y entonces, bueno, para la cerecita del pastel, un día José soñó o tuvo sueños muy especiales. El primero, empezó a soñar que iban recogiendo montones de espigas, él y sus hermanos. Y entonces que el montón de José se iba haciendo más y más y más grande, a tal grado que se levantaba tan alto que las otras espigas se inclinaban ante él. Ese fue un sueño. Otro día soñó que el sol, que la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Entonces él inocentemente va y les platica: hermanos, familia, escúchenme, les quiero platicar algo, tuve sueños. Y se los platicó y les dijo la interpretación y les dijo: un día todos ustedes se van a inclinar ante mí. Entonces, ¿cómo se sentían los hermanos? Imagínense, ya no tenían regalo los hermanos, y luego que les diga: se van a inclinar ante mí, pues empezaron a tener mucha envidia y a guardar mucho rencor en su corazón. Entonces José, un día sus hermanos se fueron a trabajar y su papá mandó a José y les dijo: llévale esto a tus hermanos. Y ahí va José a llevarle a sus hermanos. Y en el camino lo ven a lo lejos sus hermanos y dicen: ¡ay, ahí viene ese José! ¡Ahí viene ese soñador! Y empezaron a tener mucha envidia y mucho rencor hacia él, que decidieron matarlo y dijeron: lo vamos a matar. Y uno de los hermanos dijo: no, mejor no hay que matarlo, hay que aventarlo a una cisterna que está por allá. Y él pensó: después lo voy a venir a sacar. Y entonces lo aventaron a la cisterna, que por suerte, dice la Biblia, no tenía agua. Entonces estuvo ahí un tiempo. Después pasaron por ahí unos mercaderes, unos comerciantes, y sus hermanos dijeron: mejor lo vamos a vender como esclavo, ¿qué les parece? Hicieron una votación los hermanos y digamos: ay, queremos matar los sueños de ese hermano. No, al contrario, hermanitos y hermanitas, cuando uno de nosotros tenga sueños grandes y vengan a ti, te lo cuenten, seamos diferentes y digamos: vamos a impulsar a esa hermanita que tiene el sueño que le ha dado Dios, y que puedan crecer y podamos lograr cada uno de nosotros nuestros sueños. Pero los hermanos de José, ¿qué creen? No venían al CFC, entonces no tenían ese corazón y sí lo vendieron como esclavos. Y dice Génesis 37, vamos a leerlo del 31 al 35. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos, esta túnica, ¿no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba. O sea, imagínense, el papá perdió a su hijo favorito. ¿Cómo se sentía? Dice aquí: terrible, a tal grado que él quería morirse junto con su hijo. Y todos los días lloraba y sollozaba. José, aunque nosotros sabemos que no estaba muerto, sino que lo vendieron y estaba habitando en otro lugar, en otra nación, entonces para su papá
en este momento y para sus hermanos, José ya estaba muerto. Estando lejos, se convirtió en huérfano, lejos de papá, en otro hogar, en otro lugar, sin familia, sin personas que lo amen, y se convirtió en un esclavo porque lo vendieron. En un tiempo, a lo mejor nosotros también vivimos separados de Dios y nos sentíamos así como José, abandonados, huérfanos, como esclavos del pecado. Pero Dios siempre tiene algo para sorprendernos. Y dice Génesis 39 en los versículos 1 y 2. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron ¿a quién? A Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, y vamos a leer todos juntos esto. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. José estaba totalmente solo. ¿Alguna vez te ha tocado estar totalmente solo? O que te sientas que aunque haya gente alrededor, estás totalmente solo en una situación donde únicamente dependes de Dios. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos estado en situaciones en las que nuestro corazón ha estado muy triste. Y el único que nos puede soportar o el único que nos puede ayudar ha sido Dios, porque estamos solos y solamente Dios está con nosotros. Así se sentía José en los tiempos de COVID, que iban a ser Johan. Pues en pleno semáforo rojo nació Johan, así, cuando todo estaba parado, cuando salir a la calle era mortal. Entonces un día ya estaba a punto de nacer Johan y yo me empecé a sentir mal en la noche, un domingo en la noche, y me dijo John, ¿sabes qué? Pues vamos a ir al hospital mañana, primero con el ginecólogo, luego fuimos al hospital y en el hospital me dijeron, mire, ¿sabe qué? El bebé está bien, viene acomodado como para nacer en un parto natural, pero con tal de que no regrese le vamos a hacer una cesárea. Así que ya que vino hoy, el día de mañana le vamos a sacar al bebé. Así que a partir de ahorita ya no cena para que la anestesia pues pueda hacer reacción, ven, y mañana tempranito vamos a sacar al bebé. Entonces así lo hicimos, venimos en la noche y teníamos ya la cita para mañana temprano que naciera el bebé. Entonces, pues tempranito, como nos dieron las indicaciones, llegamos al hospital, mira, así nada más nos pasaron por un pasillito, John me pudo llevar hasta el quirófano. Y a partir de ahí como que perdí la noción del tiempo. En ese hospital podían llegar a atenderse, pero los mandaban a un lugar, los mandaban a otro lugar porque no podía haber mucha gente. Entonces sentía que estaba yo solita en todo el piso, en un cuarto grande en el que yo creo que cabían 6 o 7 pacientes. Estaba yo solita y yo creo que por lo mismo pues tampoco había enfermeras más que 1 o 2, yo me acuerdo de eso. Y el doctor, nada más, estábamos como que solitos. Un caso totalmente distinto a lo que fue mi primer hijo, que fue Samuel. Cuando Samuel nació me internaron un día antes, las visitas podían pasar por turnos, entonces pasaba mi mamá, pasaba mi papá, pasaba yo, pasaban mis hermanas, pasaban mis suegros. Quien quería podía pasar y yo ahí pues feliz, ¿no? Pero en esta ocasión no, en esta ocasión era totalmente distinto porque no podía pasar nadie. Ni siquiera mi esposo podía pasar, ¿no? Porque era un tiempo complicado, tiempos difíciles. Entonces me operaron, nació el bebé y les digo que perdí como que la noción del tiempo porque sentía yo que estaba, ya que sacaron al bebé, ¿cómo se llama cuando te sacan del quirófano a terapia intensiva? Que te recuperes. Y estaba yo ahí solita, no pasaba nadie, ni los enfermeros, nadie pasaba. Y me sentía muy sola, un tiempo así como que difícil, ¿no? Y ya después me llevaron a la cama, me acostaron y me acuerdo como que pasó mucho tiempo, tanto tiempo que me dolía mucho la espalda, de que ya llevaba mucho tiempo acostada, como que quería voltearme. Y por la herida y por los tubos que te ponen y todo eso no podía. Entonces me sentía muy mal y yo me sentía muy triste porque decía, ¿cómo, Señor? Estoy muy sola. Y les digo que el cuarto estaba grande y yo solita. Entonces fue un momento en el que me sentí muy sola y comencé a orar con Dios y le dije, Señor, estoy muy cansada, me siento mal,
me duele todo, quisiera pararme, quisiera moverme y no puedo, no pasa nadie, ni como para decirle, por favor muévanme, no había nadie, ¿no? Yo creo que sí, obviamente tenían anotados los tiempos, ¿no? En que tenían que pasar, pero así como que me sentía muy sola. Y ya como que en ese momento, Dios me escuchó, porque por fin dejaron pasar a John y le digo, John, muéveme, dame la vuelta porque ya me siento muy mal. Y sí, lo dejaron pasar, pero así les digo que era tan como que los tiempos muy contados que le dijeron a él, ¿viste al bebé? ¿Viste a su esposa? Y se van, pero ya porque se necesitan salir, necesitamos desinfectar todo, limpiar todo. Y ahí John como pudo me vistió, toda dolorida, vistió al bebé y me salió cargando a mí de una mano, al bebé en la otra mano, y ya Joshua fue por nosotros y ya después le dimos al bebé a Joy y John me iba cargando, ¿no? Pero fue un tiempo muy como que difícil para mí, que me sentía sola, porque les digo, contrario a lo cuando nació Samuel, pues todos no podían pasar para la visita, muchos enfermeros, muchas trabajadoras sociales que van, te dan pláticas, una cosa y otra, y entonces fueron momentos muy complicados, y yo creo que así se sentía José también, ¿verdad? En un tiempo solo, sin familia, ¿qué habrá sentido que sus hermanos no lo quisieron a tal grado que lo vendieron? Y yo creo que él sí supo que querían matarlo y que le dijeron a su papá, tu hijo murió. Entonces yo creo que José se sentía muy mal y se sentía muy solo. Estaba lejos de su familia, era un esclavo y como esclavo pues podían tratarlo como a su amo les diera la gana, ¿verdad? Eran huérfanos, sin defensa, sin protección, pero la Biblia dice que Dios estaba con él. ¿Puedes decir conmigo, Dios está conmigo? Y Dios estaba con José, su hijo favorito. Y Dios está así contigo en cualquier situación, porque eres su hija y eres su hijo favorito. Y José tenía éxito, como leímos en los versículos, porque Dios estaba con él y Dios está así también contigo. Por si fuera poco, para la suerte que tenía José, era bien guapo, dice la Biblia, ¿verdad? De buen parecer. Entonces, ustedes ya saben esa historia, ¿verdad? La señora de la casa se enamoró de él. Entonces, todos los días que lo veía, pasaba José y le hacía, ¿verdad? Y le decía todos los días, acuéstate conmigo, José. Y José, no, ¿cómo voy a fallar a mi amo que ha confiado en mí, que me ha puesto en este lugar? Yo no puedo hacer eso. Entonces al día siguiente la señora de la casa, José, acuéstate conmigo. Y José, no. Y todos los días, acuéstate conmigo, acosado José, ¿verdad? Y entonces un día la señora la agarra de la ropa y le dice, José, acuéstate conmigo. Y lo agarra así de la ropa. Y José le dice no y sale corriendo y se queda con una parte de la ropa, o no sé, un suéter de la ropa de José. Y entonces, como ve que que José huyó, dice, ¿qué ahora qué? Y se pone a gritar, auxilio, auxilio, José quiso abusar de mí, me quiso violar. Y entonces obviamente su esposo Potifar le cree a ella y manda a José a la cárcel. Y otra vez, cuando parecía que todo iba bien en la vida, porque ya tenía, dice la Biblia, que le iba muy bien, cuando parecía que todo estaba bien, pobre José, por ser guapo, el precio de ser tan guapo, a la cárcel, ¿verdad? Y entonces José estuvo un par de años en la cárcel. Pero ¿cómo? Vamos a decir, si es el hijo favorito de Dios, ¿cómo está en la cárcel? Pues sí, pero la gracia de Dios aún en la cárcel lo perseguía. Y dice Génesis 39:21, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró ¿qué? Su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. O sea que aún estando en la cárcel, aún estando en el momento peor, aún así José siguió siendo favorito y siguió siendo consentido, y dice este versículo, era el preferido. Y así es, hermanos, aunque nosotros seamos hijos favoritos, hijas favoritas e hijos favoritos,
Dios no nos evita la cárcel, por así decirlo, en un sentido metafórico, ¿verdad? A veces vamos a pasar momentos malos y que seas un hijo favorito no te va a evitar que pases momentos difíciles, pero lo que sí es que Dios va a estar contigo, así como leímos, siempre nos va a mostrar su fiel amor, el fiel amor que tiene para ti. Entonces, como leímos, ya estando en la cárcel, José se convierte el favorito de los cuidadores, ¿verdad? De los policías. Y se hace de unos amiguitos, del copero y del panadero del rey. Entonces, ya saben que José interpretaba sueños y le empiezan a contar sus sueños. José, le dice el copero, ¿sabes qué? Empecé a soñar como que unas ramitas y esas ramitas le salían uvas y de esas uvas las exprimía y se las echaba yo directamente en la mano del faraón. ¿Qué significará? Y José, pues muy sencillo, que en 3 días vas a salir y vas a recuperar tu trabajo. Y entonces el copero se pone feliz, ¡ay, qué padre! Y entonces el panadero le dice, ¿sabes qué? Yo también tuve un sueño, ya que estás dando buenas noticias, dame buenas noticias. Y le dice, soñé que tenía una canasta en la cabeza y esa canasta estaba llena de muchas delicias. Y entonces venían y se deshacían y le dice, ¿sabes qué? Tu sueño significa que en 3 días vas a morir, te van a matar. Y todo eso se cumple. Las buenas noticias se cumplen, pero también las malas noticias se cumplen. Sacan al copero, recupera su trabajo y le dice José, copero, acuérdate de mí, acuérdate que yo te dije tu sueño. Cuando estés ante el faraón, cuando estés ante el rey, acuérdate de mí, por favor. Sí, José, no te preocupes, yo le platico de ti. Pues, ¿qué creen? 2 años más pasaron y el copero se olvidó de José, hasta que el rey tuvo un sueño. Entonces, cuando sus hermanos vendieron a José, José tenía alrededor de 17 años, imagínense, era chiquito, un jovencito. Y cuando, vamos a leer más adelante, que cuando pasa esto de que está en la cárcel y apenas van a contarle al rey de José, tiene 30 años. ¿Cuántos años han pasado desde que lo vendieron hasta ahora que está en la cárcel? 13, sí fueron a la escuela, 13 años. 13 años han pasado, imagínense. 13 años en la lucha, 13 años en la prueba, 13 años en los que hay momentos buenos, en los que hay momentos malos, y a veces nosotros también nos quejamos, ¿verdad? Porque tenemos momentos buenos y tenemos momentos malos. Entonces dice Génesis 41, 37 al 46. Antes que lo comencemos a leer, el copero le cuenta al rey 2 años después, tengo a alguien que sabe interpretar sueños, porque el rey había tenido unos sueños que nadie podía interpretar, ni los magos, ni los más sabios. Entonces mandan a llamar a José, porque el copero les dice, yo conozco a alguien que sí sabe interpretar los sueños y que se cumple lo que él dice. Es aquí donde José está delante del faraón y le dice, ¿sabes qué, rey? Tu sueño significa que van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, yo te sugiero que en esos 7 años de abundancia guardes granos, guardes comida, guardes dinero en bodegas y todo, guardes, para que cuando vengan los 7 años de escasez, el pueblo no se quede pobre, sino que tengan que comer. Entonces José les dio el sueño, pero también le dio la estrategia al faraón. Y ahora sí, aquí en Génesis 41, 37 dice, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo
aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y se lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Eso es lo que hace Dios con sus hijos favoritos, ¿verdad? Les da todas sus riquezas y se las pone. Dice el 43, después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y a donde quiera que iba, se gritaba la orden: ¡arrodíllense! Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnad Panea. También le dio una esposa, miren, hasta salió casado, quien se llamaba Asenat, y era la hija de Potífera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía, ¿cuántos años tenía? 30 años, como cuando comenzó a servir en el palacio del faraón. Imagínense, hermanos, José fue el hijo favorito de su papá Jacob. Después quedó huérfano y Dios en esos 13 años de proceso lo adopta como hijo. Él vivió como esclavo, él vivió encarcelado y ahora estaba siendo adoptado por el mismo rey de Egipto, por el faraón. Y entonces dice la Biblia que el faraón se sacó su anillo. Y si ustedes han visto las películas, así de las antiguas, de los reyes, un anillo, ¿qué hacía? Con un anillo se sellaban papeles oficiales. Un anillo tenía las iniciales aquí del apellido familiar y ese anillo le daba la autoridad para ser un hijo. Entonces el faraón, ¿qué hizo? Le dio su anillo, lo adoptó como hijo y dice que le volvieron a regalar ropita, ¿verdad? Y yo creo que ni siquiera era como el abriguito que le había regalado su papá de colores, la túnica de colores. Imagínense que un rey te regalara de su propia ropa. ¿Será cualquier ropa? No, ¿verdad? Será una ropa real, y yo me imagino que una capa real de telas finas. El rey vistió a su ahora hijo José. Y después dice que además lo casó con la hija de Potífera, ¿verdad? Lo casó con Asenat. Y antes, en ese tiempo, casar a alguien era también señal de decir: él es mi hijo y él tiene autoridad para tener herencia, mi apellido, mi nombre y mis riquezas. Entonces el faraón hizo todo lo que se debería hacer con un hijo. Le dio anillo, que es autoridad, le dio ropa, que significa protección, y le dio esposa, que significa un contrato de tener derecho a una herencia. Imagínense, el faraón estaba adoptando a José como su hijo, le dio promesa, le dio pacto y le dio herencia. Entonces José estaba siendo hijo. ¿Te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿Sí se acuerdan? Ese es otro hijo favorito que después les voy a contar la historia. Pero a ese hijo favorito también va con su papá, le reclama la herencia, el papá le da todo, va, lo malgasta y avergonzado regresa con él y le dice: papá, yo sé que no soy digno de ser llamado tu hijo, pero regreso a ti. Y entonces cuando el papá lo ve, corre hacia él, lo abraza y dice la Biblia que hace lo mismo que hizo el faraón. Le pone un anillo, lo calza, lo viste, le da de comer, hace fiesta, porque ve de nuevo a su hijo. Y es lo que hizo el faraón con José, y lo que hizo Dios con Jesús, que es otro hijo favorito que después vamos a ver. Y el Padre hace lo mismo contigo. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas estado muerto, hayas estado en la cárcel, enfermo, desgastado, Dios hace lo mismo contigo. Te pone un anillo, te da autoridad para que seas llamada su hija, para que seas llamado su hijo. Te viste con protección,
nada más y nada menos que del Padre Celestial, te alimenta y te sustenta con su palabra y con su Espíritu Santo. Hay pacto entre Él y tú porque eres su hija y su hijo favorito. Y puedes decir conmigo nuevamente, ¿soy hijo favorito? Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, dice ahí simplemente porque se le dio la gana. Te amó tanto, ¿verdad? Por el puro afecto de su voluntad. Entonces, te hizo hija y te amó tanto desde el primer momento que la primera célula tuya se empezó a formar en el vientre de tu madre. Desde ahí te amó tanto Dios que por el puro afecto de su voluntad dijo, ella y él va a ser mi hijo. Entonces, para acabar ya con esta historia de José, un día Jacob, que era su papá aquí en la tierra, su papá de carne, muere. Entonces sus hermanos como que les da mucho miedo y dicen, ya se murió papá. Seguramente José, ahora que tiene tanto poder, se va a vengar de nosotros y se va a querer deshacer de nosotros. Entonces le mandan una carta así rápido a José y le dicen, oye José, papá Jacob mandó a decir que por favor nos perdones la vida, que no hagas nada en contra de nosotros y no hagas nada en contra de nuestra familia. Y entonces, como José era un hijo favorito de Dios, de Jacob y del faraón, contesta como un hijo favorito, a la altura de un hijo favorito. Miren qué dice Génesis 50, 19 al 21. Pero José les respondió, no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Y eso es lo que hace un hijo favorito. Y si tú eres hijo favorito, también te debes de comportar así como él, ¿verdad? ¿Acaso eres tú, Dios, para castigar a las personas, para juzgar a las personas? No somos nadie, ¿verdad? Para poner a prueba la soberanía de Dios. No somos nadie. Luego, él reconoce aquí que todas las cosas que él pasó, ser huérfano, ser muerto para su familia, ser esclavo, estar en una cárcel, todo eso Dios lo dispuso para su bien. Todo lo que tú pasas, Dios lo dispone para tu bien. Y luego dice que Dios lo puso en ese cargo para salvar la vida de muchas personas. Y Dios te ha puesto en esta iglesia para que tú puedas predicar y a través de tu predicación puedas también salvar la vida de muchas personas. ¿Cómo? Pues como dice al final, hablando con ternura, con bondad y reconfortando a las personas. Hace rato vi una foto en el Face, ¿verdad? De mi hermanita Lucy, mi hermanita Eufemia, fueron a visitar a Mariela. Y eso Dios nos mandó a hacer. Como hijos, reconfortar a las personas. A quien veas que está en angustia, en enfermedad, en tristeza, reconfórtalos, levántalos. Y así se comportó José. Una vez que eres adoptado hijo de Dios, lo malo se te convierte a ti para una bendición. Y a lo mejor hoy no la ves, pero la vas a ver que todo te ayuda para bien. Para los hijos favoritos, aún lo malo, aunque sea destrucción, se convierte en bendición. Aunque la reguemos, sí, aunque la reguemos y aunque metamos la pata y aunque nos equivoquemos, tus propios errores, Dios los puede encaminar para bien. Es un derecho que tienes como hijo favorito. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, porque ahora sabes que eres hijo y también hija favorita. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias te doy porque soy una hija favorita tuya. Y te agradezco tanto porque me elegiste y porque hoy yo sé que como padre tú actúas de acuerdo a la necesidad que tengo en cada etapa de mi vida.
Y yo sé, Señor, que si hoy yo necesito un abrazo, tú me lo vas a dar. Que si hoy yo necesito economía, tú me la vas a dar. Si necesito que restaures a mi familia, la vas a restaurar. Porque tú actúas de acuerdo a la necesidad que tengo. Señor, si necesito que me levantes, que levantes mi cabeza, que me saques de la tristeza, lo vas a hacer porque actúas de acuerdo a mi necesidad. Gracias porque me adoptaste y me diste anillo, me diste autoridad, me vestiste con ropas celestiales. Señor, que es tu protección, tu amor, tu abrazo cada día, Señor. Gracias, Padre, porque me alimentas, me sustentas con tu palabra, esa palabra que solamente puede venir de ti. Y aunque pase por momentos de muerte, por momentos de cárcel, por momentos de angustia, no siempre voy a estar en esa condición y me vas a sacar, Padre. Y Señor, te agradezco porque aún en esos momentos yo no dejo de ser tu hija favorita. Señor, gracias porque todo lo que hoy parece malo, sé que tú lo puedes encaminar para hacer bien en mi vida, Señor. Hoy, Padre, yo sé que como hija favorita no evito el sufrimiento, pero sí lo enfrento con tu ayuda, Señor, y con tu sustento. Y sabiéndome, Padre, que soy hija favorita, reconozco que tienes el control de todo lo que pasa en mi vida, que eres soberano, Señor, y te doy gracias. Gracias por esta palabra que me recuerda que soy tu hija favorita y tu hijo favorito. Gracias, Señor, te damos por tanto amor que has tenido derramado para con nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Y vamos a despedirnos nuevamente con Romanos 8:28. ¿Lo podemos leer todos juntos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el día viernes, no porque estamos en el Congreso. El domingo, si va al Congreso, pues allá nos estamos saludando. Dios le bendiga.